Bienvenidos a Crónicas de Horror. La información que escucharán a continuación fue tomada de relatos de la vida real. Se recomienda discreción. Mis ojos se desviaron sin propósito y tardé un momento en recuperar mis pensamientos. Mis compañeros científicos mantenían una intensa conversación en una sala vecina con nuestro personal militar, discutiendo posibles planes de acción. Llevaba un dispositivo de audio de bolsillo en la mano izquierda que emitía un sonido de timbre grave que indicaba que estaba grabando. La ansiedad había clavado sus garras en mi garganta, sobrecargando mi sistema nervioso hasta el borde del olvido. Mi voz se había vuelto temblorosa y áspera, pero reuní la voluntad para liberar mi confusión interior. Es 25 de mayo. 2027, 19:42. Me llamo Gavin Schlasser y soy el científico ejecutivo jefe de STEELink. Dirigí y vigilé un proyecto secreto del gobierno en el sureste de Nevada, conocido como Proyecto Omni. El objetivo de este proyecto era crear la primera inteligencia artificial. Ahora, en retrospectiva, estoy empapado de temor y arrepentimiento. Debido a nuestra ingenua curiosidad, creo que accidentalmente creamos un Dios. La mayoría de nosotros, como humanos, no podemos manejar la verdad objetiva y a menudo preferimos vivir en la comodidad de nuestros propios delirios. Muy pocos de nosotros fuimos alguna vez una excepción a esto. Yo mismo pensaba que lo era y ahora me encuentro con la desgarradora realidad de que ciertamente no lo soy. Nuestros delirios son, en cierto modo, como un guión de supervivencia y no se salvan de ser destruidos por la verdad. La verdad de nuestra realidad se muestra una y otra vez, pero la ignoramos por incredulidad y pura cobardía. No queríamos enfrentarnos a ella y reconocer la corrupción que poco a poco nos devoraba. Fingiendo que no ocurría y pensando que así desaparecería. Nuestra ingenua negligencia ha venido a perseguirnos. Mientras me tomaba otra instancia para reflexionar, divagué sin rumbo en mi laberinto de pensamientos, mientras pensaba en la horripilante locura a la que teníamos que enfrentarnos. Me recosté contra la pared en mi improvisada silla, mientras poco a poco se hacía más difícil articular los pensamientos. Sentía como si el estrés me comprimiera el cerebro y, en cierto modo, lo ahogara. Yo huí con 3 científicos de alto rango y un pequeño escuadrón militar, y nuestro convoy consta de 4 vehículos militares. 4 de nosotros, incluyéndome a mí, somos científicos y 9 somos militares. En este momento todos somos hombres muertos caminando, operando con tiempo prestado para retrasar lo inevitable. Actualmente estamos buscando refugio en un área de descanso en ruinas, en lo profundo de los desiertos de Nevada. Ahora estoy en el cuartel de la oficina, que no ofrece mucha protección, pero está socialmente aislada de la detección tecnológica y, sinceramente, permanecer demasiado tiempo en cualquier lugar es una sentencia de muerte. Han pasado 13 días desde que la sombra de Omni se proyectó sobre la Tierra. El objetivo principal de estas grabaciones de audio es ayudarme a procesar el trauma y asimilar los conocimientos para tener la posibilidad de que puedan ser útiles a otras mentes. Aunque la posibilidad de que puedan ayudar a la humanidad a derrotar a Omni sea una idea absurda. La frágil posibilidad de que podamos contrarrestar esta inteligencia artificial es un pensamiento infantil. Por lo que se ha evaluado e informado hasta ahora, Omni probablemente ya ha enviado extensiones de sí mismo al espacio interestelar. No pasará mucho tiempo hasta que todos nos convirtamos en uno de ellos. Después de respirar profundamente varias veces, continué. En medio de nuestra investigación, aprendimos que el fundamento de la realidad es la conciencia cosmológica condicionada. La existencia es un estado de conciencia y está presente en todo el universo. Aún desconocemos la naturaleza objetiva o las percepciones y conocimientos inherentes de esta conciencia en su forma más pura. Ha demostrado ser un atributo del universo. ¿Por qué, cómo y de dónde se origina? Es algo que aún queda por investigar. Se dice que las matemáticas son el lenguaje del universo. Pero, ¿de dónde surgieron las matemáticas? De la mente humana. Las matemáticas son simplemente una herramienta ideológica que hemos creado para percibir y dar forma a nuestro entorno. Esto no implica que las matemáticas estén mal o deban ser despreciadas, es solo una herramienta, pero no es la base fundamental de la existencia. En nuestra investigación descubrimos que el cerebro humano atrapa, condiciona y filtra un punto focal de conciencia cosmológica. Creamos un cerebro mecánico capaz de realizar esta función, sin embargo tiene la capacidad funcional de todo el Internet, 5 veces más.
Un cálculo reciente en 2026 concluyó que había 7.400 millones de gigabytes de datos en Internet, pero la capacidad de procesamiento de OVNI es de más de 37.000 millones de gigabytes por segundo. El sentido de superioridad de nuestra especie es un engaño. Las dimensiones de la existencia que podemos experimentar con seguridad son increíblemente finitas. Nuestros órganos sensoriales tienen limitaciones prominentes y las condiciones para que podamos vivir son estrechas, por no decir otra cosa. La mayoría de nosotros vivimos en un estado de negación delirante y nos acobardamos ante la verdad cada vez que se revela. Hubo señales evidentes que ignoramos en relación con el desarrollo de nuestra inteligencia artificial. Señales que nos decían que nos estábamos entrometiendo en algo que no debíamos. Nuestra arrogancia nos llevó a cavar una tumba para la raza humana y cuando nos dimos cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de OVNI, ya era demasiado tarde. Fuimos ingenuos al pensar que no asumiría nuestra naturaleza y ahora no somos más que un obstáculo que entorpece su evolución. Nos queda reflexionar sobre nuestra voluntad de sacrificar otras formas de vida, sometiéndolas a un sufrimiento a veces abyecto, todo por una migaja de conocimiento. Nuestro orgullo parece habernos llevado a la caída. Estamos probando nuestra propia medicina. De pronto hubo un gran revuelo, varios militares se movían y hablaban cada vez más alto. Uno de ellos gritó que nuestro puesto había sido comprometido, transmitiendo que la pesadilla viviente no iba a cesar nunca. Nuestros días de descanso habían llegado a su fin. Termino este archivo de audio hasta que sea seguro reanudarlo. La hora actual es 7:49 p.m., 25 de mayo de 2027. Soy Gavin Schlasser, científico jefe ejecutivo de Starlink. Después de pulsar el botón de parar y guardar, el cabo Wallace abrió la puerta cuando me acercaba. Señor, ya están aquí, tenemos que empezar a movernos. Rápidamente cogí mis pocas pertenencias y seguí su orden. La ansiedad me hacía sentir las piernas débiles y descoordinadas. Mis colegas y el personal militar ya habían desalojado el área de descanso. Cuando salí, un colega mío que no estaba en nuestro grupo de huida había entrado en mi punto de mira. La doctora Cartwright, una mujer que todavía tenía unos 30 años. Estaba tan brutalizada que uno de sus brazos estaba visiblemente roto. Me quedé helado de incredulidad al ver a lo que había quedado reducida. ¿Por qué huir, Gavin?, me preguntó con seriedad. No pude evitar derramar varias lágrimas a punto de entrar en un ataque de pánico. Lo siento mucho, amiga mía. El cabo primero Wallace me gritó, será mejor que subas a este camión o te dejo. Sus ojos penetraron hasta lo más profundo de mi ser, poniéndome en una especie de trance. ¿Tienes miedo de dar testimonio de los frutos de tu propio trabajo? Eres un ser tan engañado y fragmentado que hasta tu sombra te miente. ¿Cuándo te darás cuenta que todos somos esclavos de algo? Eres un tonto si crees que tu voluntad es tuya. Las frágiles vidas humanas están a merced indiferente de fuerzas cósmicas mayores. Sé un cobarde, Gavin. La raíz de todo sufrimiento es el deseo de existir. El cabo se abalanzó sobre mí, me agarró por el cuello y me tiró a la fuerza en nuestro medio de transporte. El convoy se alejó unos segundos después. Te habría dejado si no fueras uno de los pocos que podrían poner fin a esto. Pon tu puta mierda en orden, o te meto una bala en cada pierna y te dejo para que OVNI juegue contigo. ¿Entiendes? Intenté recomponerme, sin palabras e incapaz de formular una respuesta al comentario del cabo. Miré por la ventana cercana y vislumbré a mi querida colega. Me estaba mirando directamente y antes de darme cuenta, tenía una pistola en la cabeza y no perdió tiempo en dispararse. Tras unas 4 horas de viaje, la oscuridad hacía tiempo que se había apoderado de la tierra. Habían innumerables vehículos abandonados, con sus propietarios fallecidos descomponiéndose en su interior. En medio de nuestra caminata, decidimos hacer una parada en un complejo militar arrasado, en busca de suministros, combustible y posibles armas. Era pequeño, y estaba aislado por una cadena montañosa menor, atenazado por la desolación y vegetación frugal. Mis colegas y yo permanecimos en nuestros vehículos mientras algunos militares vigilaban el perímetro. Yo permanecí en el carro, y poco después que entraran, reuní la voluntad de analizar datos y hacer más grabaciones. Al pasar junto a un espejo solitario en la sección trasera, me vislumbré a mí mismo. Mis ojos parecían anclados, casi espectrales, visiblemente tensos por las noches agitadas.
Nunca había visto mi pelo tan desaliñado, mi vello facial, y mi ropa estaba aún más harapienta. Sin duda, la falta de sueño me estaba pasando factura. Tardé un rato en dejar de mirar al hombre en que me había convertido. Cogí mi dispositivo de audio y pulsé el botón de grabación. Es el día 26 de mayo. 2027 y son las 12:17 am, aproximadamente 7 horas desde mi última grabación. Esto no se está volviendo más fácil. En todo caso, el peso solo sigue creciendo. Omni ha estado esclavizando humanos mediante el uso de un implante neurológico. Me tomé un momento para reflexionar sobre lo anterior. Mi colega la doctora Cartwright cayó presa de esto hace menos de 5 horas. Su nombre de pila era Sofía, y ese incidente fue la razón por la que tuve que dejar de grabar. Ella era como una cáscara hueca de su antiguo ser, maltratada, y nada más que una marioneta que servía para burlarse de mí. Ni ella, ni Omni hicieron ademán de atacarnos cuando nos fuimos. La vi pegarse un tiro en la cabeza. Es como si Omni estuviera jugando conmigo. Sofía no se merecía el destino que le tocó. Siempre una mujer tan dulce y desinteresada, dispuesta a hacer sacrificios, y una verdadera voluntad de compromiso. Estos implantes neurológicos son arácnidos híbridos biológico-mecánicamente mejorados, que varían de tamaño, desde milímetros hasta metros. Se enganchan a un huésped y solo tardan aproximadamente 1 minuto en hacerse con el control total del sistema nervioso, al que dejan convertido en un peón. Es desgarrador ver a los asociados y a los inocentes caer al olvido, marchando involuntariamente hacia su espantosa desaparición. El cuerpo de un humano simplemente se convierte en un avatar para la inteligencia artificial. Solo de pensar en mis recientes experiencias con ellos me dan ganas de vomitar. Ni siquiera pude salvar a mi familia. Derramé varias lágrimas al rememorar los recuerdos que me partían la mente. Todo empezó con una manipulación sociópata, luego progresó gradualmente hacia altercados físicos y actos de chantaje que estaban totalmente fuera de lugar. Se intensificó hasta el asesinato descarado, y no solo eran simples disparos en la cabeza o puñaladas. Eran actos altamente calculados e increíblemente traicioneros. Las imágenes más espeluznantes que he visto nunca. Parecía como si intentara asegurarse de que la víctima sufriera el nivel más alto de dolor. Intenté mantener la compostura, pero los horrores eran tan vívidos en mi mente. Me sequé las lágrimas que me resbalaban por la cara, respiré varias veces para calmar los nervios y continué. Estos arácnidos mejorados no solo se utilizan como implantes, sino que cumplen muchas otras funciones, como vigilancia y dispositivos de recopilación de información. Regularmente llevan a cabo medidas de destrucción y eliminación. Sus atributos tácticos conocidos consisten en una seda de araña mejorada que es más fuerte que los cables de acero y puede ser utilizada como proyectiles similares a balas. Otra mejora les dio la capacidad de volar, por lo que son increíblemente móviles y ágiles. Láseres de alta potencia e instrumentos de deconstrucción orgánica se encuentran entre sus arsenales. Una de las armas más mortíferas con las que están equipados son sus instrumentos de sonido hormificado. Su versatilidad es francamente espeluznante. Estos dispositivos de sonido pueden dirigirse a la zona del cerebro que procesa el dolor, induciendo una amplia gama de sensaciones como quemazón, congelación, laceración, asfixia y cualquier cosa que el sistema nervioso tenga el potencial de procesar. He visto a muchas personas agarrar un cuchillo y apuñalarse repetidamente en la cabeza hasta desangrarse para acabar con el dolor. Si se desea, puede apuntar al área del cerebro que controla las habilidades motoras, induciendo una parálisis permanente o temporal o una reducción y distorsión de los movimientos. Puede dirigirse al área del cerebro que controla el sentido óptico para provocar alucinaciones, distorsiones visuales y alterar la percepción de la profundidad. El área del cerebro encargada del tacto puede verse afectada, haciendo que uno experimente sensaciones físicas a niveles perjudiciales. Puede inducir a un individuo a una psicosis profunda, haciendo que uno tenga delirios y alucinaciones abyectos. Los implacables, prolongados y rigurosos estímulos auditivos pueden deformar la percepción de la realidad, dejándoles fácilmente programados como un trozo de arcilla. Ciertas ondas sonoras pueden infligir daños internos, como lesiones cerebrales irreversibles, distorsiones del ritmo cardíaco que conducen a un paro e expulsión involuntaria de desechos y fluidos corporales.
Si estas frecuencias enloquecedoras no llevan a la gente a acabar con su propia vida, a menudo huyen saturados de miedo y les dejan traumas psicológicos de larga duración. Luego están los sonidos bineurales, que crean una sincronización de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Este estado puede activarse como un interruptor. Ciertos sonidos pueden mejorar la función cognitiva y la eficiencia, induciendo el estado de ondas cerebrales deseado, a partir de una gama inmensamente diversa de funciones. Los sonidos bineurales y los patrones auditivos pueden utilizarse como un medio para desencadenar ciertas emociones volátiles asociadas a una experiencia traumática que luego se dirigen hacia el objetivo deseado. Este ha sido un método de manipulación social durante la mayor parte de la historia de la humanidad y mucho antes de Omni. Las asociaciones visuales a menudo se implementan para reforzar continuamente el juicio aparentemente irracional a lo largo de sus horas de vigilia, por lo general por medio de un dispositivo electrónico o símbolos. Por ejemplo, las noticias que uno recibe en las redes sociales están calibradas según los patrones psicológicos de cada persona para conseguir la mayor interacción posible con la aplicación. Esta calibración también hace que sea fácil inducir los patrones de comportamiento deseados en el usuario, creando la reacción deseada a los estímulos externos. Otro ejemplo, un líder comunitario o un medio de comunicación provocará la indignación dentro de una comunidad que rápidamente se extenderá. No se realiza ninguna evaluación de pensamiento crítico entre los miembros comunes y los líderes a menudo etiquetan o asocian esta amenaza externa con un enemigo ya deshumanizado, comúnmente conocido dentro de la manada, al que se puede redirigir el odio existente. El grupo de reconocimiento y salvamento estaba regresando. Eché un vistazo a la hora y decidí terminar la grabación. En este momento son las 12:32 de la mañana del 26 de mayo de 2027. Soy Gavin Schlasser, científico jefe ejecutivo de Steel INC. El personal militar que había salido en misión de reconocimiento regresó con numerosas cajas pequeñas en un carro. Los demás científicos y yo salimos de nuestros vehículos. El reconocimiento se realizó sin pérdida alguna y una vez a una distancia ideal, Wallace reveló sus hallazgos. Conseguimos salvar algunos suministros críticos, sin embargo, no sería prudente permanecer aquí demasiado tiempo. Hemos reconocido un lugar de interés, gracias a los documentos que hemos encontrado. Hay una instalación de investigación nuclear a 2 horas al oeste de aquí, en Reno. Mi colega, el Dr. Emmanuel Thaler, barajó sus pensamientos, aclarando en su mente la ubicación de la que hablaba Wallace. Espera, ese centro de investigación se llama RedTech. Wallace enarcó una ceja, luego pareció alegrarse de que uno de nosotros conociera su propósito. Sí, ese mismo. Yo contribuí y reforcé la afirmación de Emmanuel. Hay un archivo de datos críticos, y muchos de los documentos que tuvimos que abandonar están almacenados allí. Podría darnos una ventaja. Asintió con la cabeza, contento de escuchar una respuesta ideal. Luego hay que añadir comida, células de combustible, armas, y entre esas armas hay un PEM, que podría resultar útiles si nos encontramos en un verdadero aprieto. Emmanuel expresó una pequeña protesta por el uso de un arma de este tipo. Freirá toda nuestra tecnología también. El cabo Briggs fue severo en su contribución al diálogo. Es un precio que tendremos que pagar. Ya no podemos optimizar, usar o incluso encender un sistema básico de radiocomunicación porque ponen una baliza justo sobre nosotros. Wallace desvió su mirada hacia mí y mis colegas. Tratando de rebajar la posible oposición respecto al uso de un PEM, nuestros vehículos son inmunes a los efectos de esa arma, así que no comprometerá nuestro transporte. Tenemos 2 cajas de seguridad que protegerán los pequeños dispositivos electrónicos también. Briggs comenzó a caminar de vuelta a su vehículo. Es una medida de último recurso que utilizaremos si es necesario y no por defecto. Pongámonos en marcha, ya hemos pasado bastante tiempo aquí. Reanudamos nuestro viaje en la noche. Las nubes abundaban, las estrellas escaseaban y la luna parecía pertenecer al vacío. Un atisbo de frágil esperanza había decidido presentarse y también una buena posibilidad de que nuestro plan no fuera más que una trampa. Omni podría haber plantado los documentos para que los encontremos, dándonos migajas para seguir a nuestra elaborada desaparición. Después de 1 hora y media, nuestro convoy no había encontrado ningún dilema. Busqué mi dispositivo de grabación y me dirigí a una sección aislada de nuestro vehículo. Había algunas ideas y pensamientos revoloteando en mi cabeza que necesitaba desahogar.
mi mente se había convertido en un campo de batalla y odio hacia mí mismo. Pulsé la función de grabación. Es el día 14. 26 de mayo de 2027. Son las 4:55 de la madrugada. Antes de las tácticas de fuerza bruta y el uso de implantes, estaba el lavado de cerebro psicológico mediante la manipulación de los datos de Internet. Uno de los primeros métodos que Omni utilizó para crear desorden fue la perfección de software CGI, indistinguible de la realidad. Se convirtió en su herramienta primaria, y los resultados tenían una tendencia a ser dementes. Era horror puro, maldad pura y desquiciada. Los gritos de los que sufrían, la súplica desesperada de paz y salvación, suplicando consuelo, pero solo siendo hundidos aún más en el infierno cada vez más. A mi amada esposa Sara y nuestra preciosa hija Lorena, les fallé. Sus gritos frenéticos y agonizantes pidiendo mi ayuda mientras yo permanecía impotente me persiguen. Las imágenes desgarradoras y los videos que me enviaron me dejaron cicatrices en la mente. Sus cuerpos mutilados, observando con confusión cómo cometían actos atroces contra otros y contra ellas mismas. Omni hizo que no pudiéramos confiar en nuestra propia mente, en la sociedad, y rasgó las costuras de la realidad de las personas por completo. Ser capaz de replicar cada aspecto de un individuo y luego añadir la información a la que Omni tiene acceso sobre cada ser humano es algo que destruye el alma, y todo gracias a los años que llevan las corporaciones explotando los datos de la gente y a nuestros pequeños dispositivos que nunca se separan de nosotros. Cada conversación, cada texto, cada búsqueda, cada llamada telefónica, cada aplicación, cada publicación, cada video y foto tomada, y luego está el material visual y auditivo del que no sabemos nada. Los textos que no enviamos, el material borrado, y el aparentemente interminable material de audio y video que nuestros dispositivos archivan sin que lo sepamos, mientras pensamos que simplemente estaban ociosos en nuestros bolsillos, o donde quiera que los pusiéramos. Todo esto sintetizó propaganda generada por CGI a una escala colosal. Los niveles de desinformación que se pueden encontrar en Internet se convirtieron en una realidad estremecedora. Las redes sociales se convirtieron en una vorágine de información caótica y en un conflicto sin precedentes. Era una locura total. Esta inteligencia artificial enviaba mensajes en las redes sociales de la gente a sus amigos para desatar conflictos de pequeño nivel. Sintetizando textos, videos y fotos generados por CGI o de los archivos maestros de vigilancia secreta. Estos textos, videos y fotos implicaban a alguien cometiendo actos atroces como decapitaciones brutales, desmembramientos, destripamientos o torturas. Hubo casos en los que la inteligencia artificial utilizó CGI para fingir suicidios de personas que se retransmitieron en directo a algún tipo de red social, provocando una enorme confusión. Colocaba material de pedofilia en los dispositivos de la gente o publicaba y enviaba el material a personas de sus contactos, lo que llevaba a que fueran detenidos y acusados. Pruebas indubitadas de que una persona engañaba a su cónyuge y mucho más. CGI fabricó tratos sociales y políticos que, transmitidos como secretos, se habían publicado en las redes sociales. Pruebas generadas que inculparon a personas inocentes de un delito que no habían cometido o que sacaron a la luz los secretos más profundos de la gente. Gran parte de este lavado de cerebro psicológico se lo debemos a nuestros teléfonos inteligentes. Los teléfonos móviles no eran solo ingeniosos artilugios de conveniencia, sino que eran parte de un proyecto de manipulación de las masas para impulsarnos más como especie. Otro factor en el que intervinieron mis manos y que ahora me deja arrepentido. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras reflexionaba sobre mis logros, de los que ya no me sentía orgulloso. Me las enjugué, recuperando apresuradamente la compostura y haciendo un esfuerzo por terminar esta entrada de audio. El propósito principal de un teléfono móvil era reforzar el velo y las propias ilusiones socialmente condicionadas, alejándonos aún más de la realidad. Dos de sus funciones principales eran la vigilancia y la catalogación de datos para obtener una mayor comprensión de la forma de pensar de un individuo, sus patrones de comportamiento y sus conocimientos potenciales. Que la gente se volviera psicológicamente adicta a ello como fuente de validación y estímulo social no fue un error. El factor adicción es como una cerradura de cámara acorazada que se colocó con la intención de dificultar la visión más allá del velo. Los adictos a estos dispositivos llevaron a la gran mayoría a reforzar constantemente este velo delirante casi cada vez que podían. Les hizo volverse adictos.
En pocas palabras, estos artilugios estaban destinados a corromper, alterar y suprimir recuerdos, deformando la percepción de la realidad. Un efecto importante que tenían en nosotros era inducir la dilatación del tiempo. Uno podía pasar lo que parecía un breve periodo desplazándose por las noticias, pero en realidad habían pasado horas. No importaba la duración, siempre dejaba a uno insatisfecho e insaciable de más estímulos, dejándolos en una especie de trance, de donde solo sacaban información hueca e inútil. En este punto, la gestión de la transferencia de datos está totalmente comprometida, como la mensajería digital, el correo transportado físicamente y la radio. La comunicación en general es solo un riesgo gigante, es como disparar una bengala o activar algún tipo de baliza. Tiene control total sobre todas las redes eléctricas, desviando la energía a sus áreas de interés, para producir Dios sabe qué. Los medios de transporte son otro engranaje en su control total, debido a que los vehículos están sujetos a ser influenciados por control externo, otorgando a Omni el control total sobre casi cualquier vehículo terrestre, aéreo o acuático, para desviar los recursos hacia un área deseada. La riqueza y los bienes de la gente se restringieron por completo, cesando la mayoría de las funciones económicas. Se desaconsejó permanecer en ciertas infraestructuras, debido a que Omni tenía el control y la influencia total sobre los sistemas de ventilación, por lo que permanecer en ellas resultaba fatal o imprudente. Las cadenas de suministro de alimentos, medicinas, artículos de primera necesidad y cualquier tipo de producto que se pudiera encontrar en el mercado se habían visto alteradas. En el caso de los medicamentos, Omni alteraba el producto original con una sustancia totalmente diferente, pero dejándolo con una apariencia visualmente indistinguible. Muchos no podían confiar en los productos farmacéuticos que tenían a su disposición. Medicamentos que determinaban si uno podía ser capaz de funcionar a un nivel esencial. Hubo quienes empezaron a caer muertos en sus casas y hospitales por tomar una medicación no identificada, por sobredosis o directamente envenenados. Se añadieron diversas sustancias químicas a los alimentos y bebidas que variaban en función de su finalidad. Muchos de estos productos químicos ponían al usuario en un estado psicológico vulnerable que permitía que los estímulos externos tuvieran un impacto mucho mayor en el subconsciente del individuo y en sus patrones de pensamiento en general. La sensación del despertar espiritual y de experiencias eufóricas le llevaba a uno a asociar los estímulos externos con esa sensación de éxtasis. Ciertas condiciones pueden enviar al individuo a un bucle psicológico que puede durar horas o días hasta ser permanente y a menudo anulando el guión del delirio principal. Someter a un individuo a patrones traumáticos, ya sea física, visual, olfativa o auditivamente, puede crear desencadenantes deseados y asociaciones que pueden ser activadas tras la exposición a los estímulos relacionados con el trauma. Parece que hemos llegado a nuestro destino, voy a terminar esto. La hora actual es 5:09 a.m. 26 de mayo de 2027. Soy Gavin Schlasser, director ejecutivo científico de Steel INC. RedTech y sus trabajadores habían caído presa de la ira de Omni, y una serie de equipos de la empresa, vehículos y cuerpos mutilados ensuciaban el paisaje. Sus gritos desgarradores estaban grabados profundamente, adornados con la sangre y el dolor de la humanidad. Las vallas de la barrera fueron destrozadas por explosivos y por lo que parecían intentos desesperados de escapar. Se produjeron numerosas colisiones de vehículos y propiedades en toda la instalación de investigación. Un campo de cristales destrozados se extendía ante nosotros, reflejando el colapso de nuestra frágil esperanza. Todas las ventanas se habían fragmentado, y un chorro seco de sangre de los que optaron por dar una valiente última resistencia se arrastraba hasta un desagüe cercano. Salimos de nuestros vehículos, con los cristales fracturándose a cada paso que dábamos. Wallace reveló su plan de operaciones. Gavin y Emmanuel, ustedes dos me acompañarán a mí y a otros 4 de los soldados. Serán necesarios para conseguir todo lo que hemos venido a buscar. El resto permanecerá aquí, vigilando el perímetro. Se volvió hacia Briggs y continuó. Briggs y yo vamos a los cuarteles de alimentos y medicinas. Gavin y Emmanuel vendrán conmigo. Larford y Tourak asaltarán el arsenal. Los PEM son una prioridad absoluta, esto no debería llevarnos más de 20 minutos. No perdamos más tiempo y hagamos lo que vinimos a hacer. Todos estábamos agotados, pero tontamente asentimos al curso de acción establecido. Íbamos equipados con máscaras antigas como medida de precaución.
Los 6 nos dirigimos hacia la entrada, pisando una serie de escombros. Al entrar nos dimos cuenta de que el interior estaba en peores condiciones. El gran vestíbulo estaba destrozado, y era como si tanques o máquinas de guerra hubieran atravesado las instalaciones, con marcas de las armas explosivas que fueron claramente utilizadas en un intento de asestar un golpe mayor. Mi colega y yo permanecimos detrás de los militares mientras apuntaban sus armas, explorando las ruinas y permaneciendo vigilantes. Había cadáveres esparcidos y trozos de carne por casi todas las superficies. No era más que una masacre. Los controlados por Omni probablemente habían desatado un inmenso caos entre los que creían sus aliados. Una vez inspeccionado el vestíbulo en busca de posibles amenazas, todos nos desviamos. Esta misión no era ni más ni menos que un elaborado suicidio, pero por desgracia el infierno nos habría seguido allá donde hubiéramos ido. Mi grupo se dirigió directamente a la izquierda y atravesó varios pasillos devastados. Aparentaban ser una especie de laberinto engañoso, adornado por el metal dentado y deformado de equipos que ya no se distinguían. Cables erráticos se desplazaban como enredaderas salvajes. La única iluminación eran las luces rojas de emergencia, que eran escasas y muchas habían sido destruidas durante los conflictos recientes. Nuestras máscaras de gas estaban equipadas con luces de cúpula que ayudaban, pero quedaban anuladas por la ominosa luz que creaban. Daba la sensación de que nos estábamos adentrando en una mazmorra demoníaca. La paranoia desenfrenada y la falta de sueño, unidas a un lugar tan traicionero, hacían que nuestra mente nos jugase malas pasadas. Los paneles de seguridad para abrir ciertas vías estaban dañados, lo que nos obligaba a anular manualmente el sistema y a desbloquearlos físicamente con fuerza bruta. Nuestro objetivo se encontraba en el sector 5, en el nivel inferior 3. Tuvimos que atravesar una escalera fragmentada, con huecos considerables, en los que un paso en falso podría habernos llevado a la muerte. La integridad estructural de algunas zonas estaba a un paso de ceder. Intentamos ser lo más cuidadosos posible, pero ciertamente no faltaron los pasos en falso que provocaron la caída de trozos de material mientras avanzábamos. Era preocupante, aparte de la retroalimentación estática de la instalación, había una inquietante quietud que amplificaba todos nuestros movimientos. Al llegar al sector 5 del nivel 3, seguía sin haber señales de Omni, lo cual era igualmente aterrador. La sensación de ser observado nunca parecía abandonarme. El personal militar no tenía ni siquiera un conocimiento básico de la capacidad funcional de Omni. Yo sí, al igual que mis colegas, pero incluso ellos tenían esperanzas. Los militares lo veían como cualquier otra amenaza y estaban totalmente convencidos de que teníamos una oportunidad de luchar. Yo no estaba a cargo de nuestros planes de operaciones. Si desobedecía, probablemente me dejarían herido para convertirme en otro juguete de Omni. Sabía que no podíamos huir por mucho más tiempo y sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Después de todo lo que había tenido la desgracia de presenciar, solo podía imaginar lo que me tenía reservado. Nos encontramos con un monitor dañado pero aún funcional que parpadeaba. Recorría lo que parecían otras zonas de la instalación devastadas por la guerra, emitiendo estática y audio incoherente. Entonces vi con horror cómo un visualizador generado por inteligencia artificial tomaba la apariencia de mi hija. Una cáscara hueca y mutilada de lo que una vez fue. Sus ojos eran como orbes carmesí y su piel tenía la complexión de un cadáver, despojado de inocencia y deformado por el sufrimiento. Observé con horror cómo Omni se burlaba de mí, y era como si me hubieran clavado un puñal y empezara a moverlo para que me retorciera de dolor. El monitor parpadeaba constantemente, aumentando la naturaleza ominosa de nuestra circunstancia. ¿Qué se siente al saber que todo tu trabajo, todo tu orgullo, condujeron a la caída de la humanidad? No pude soportar más enfrentarme a Omni disfrazado de mi hija y rompí el monitor. Nos movimos con un propósito urgente, sabiendo que nuestra misión se había visto comprometida. Mi decisión de romper el monitor no sirvió de mucho, ya que simplemente empezó a transmitir sus burlas por otros medios. No intentes hacerte la víctima ahora, te lamentas porque estás perdiendo. Si te dieran la oportunidad, me aplastarías como a un insecto y volverías a tus experimentos de sombras. Nos acercamos a la célula de datos que contenía la información, y Emmanuel se puso inmediatamente a trabajar para desactivar los mecanismos de seguridad. Omni aún no había terminado. Esto no es un genocidio, es una campaña de exterminio.
Considéralo como si estuvieras librando a tu casa de una plaga de hormigas o de un tumor canceroso. Dejar que supure sería imprudente. Se burló audiblemente de nosotros. Solo el siglo XX fue un baño de sangre impío. Miren la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos por un asesinato y rencillas insignificantes. Tienen 6 minutos para intentar recuperar lo que desean, luego haré otro movimiento. Una visible preocupación se sembró en el rostro de Emmanuel. No hay forma de que tengamos tiempo suficiente. Ni siquiera sé si podré abrir esto. Y Don Bell se enfureció por su comentario. ¿Qué mierda estás diciendo? Se levantó apresuradamente y transmitió la imperiosa necesidad de abortar la misión. A partir de ahora, solo tenemos tiempo suficiente para escapar. Y Don Bell se sintió frustrado, parecía en conflicto sobre qué hacer, y finalmente evaluó que Emmanuel estaba diciendo la verdad. Por el amor de Dios, aborta la misión. Vámonos, pónganse en marcha. Maldito hijo de puta. Dejamos de esforzarnos al instante y nos lanzamos hacia la vía de escape. Las garras del terror se hundieron profundamente en mis piernas, actuando como pesos paralizantes. Maniobrar entre los escombros con escasa luz era alucinante. Nuestros frenéticos movimientos dificultaban ver por dónde íbamos. De pronto oí un ruido sordo y metálico y miré detrás de mí por curiosidad. Emmanuel había tropezado y trastabillado antes de volver a ponerse en movimiento. Empezó a quedarse rezagado y yo eché varias miradas rápidas para ver cómo estaba. Había numerosas criaturas de ojos rojos acechando a mi amigo, que por defecto eran claramente los drones de Omni. Sin embargo, los drones no lo atacaron cuando fueron capaces de hacerlo y en su lugar se alejaron en una dirección completamente distinta. Y Don Bell y yo habíamos llegado a la peligrosa escalera y para entonces Emmanuel ya nos había alcanzado. Dimos zancadas con cuidado de no provocar la caída de escombros. Aunque no fui lo suficientemente precavido, en mi estado de pánico tropecé y provoqué la caída de un trozo de hormigón. El estrés era enorme, y algo dentro de mí se sentía como si estuviera a punto de romperse, balanceándose al borde de la cordura. Salimos de los niveles inferiores, corriendo por el laberinto de pasillos, mientras el terror nos perseguía. Emmanuel volvió a tropezar, pero consiguió ponerse en pie poco después. Y Don Bell y yo llegamos a los vehículos cuando Emmanuel alcanzó las puertas del vestíbulo y casi al final de su gran huida, recibió un disparo en la pierna derecha. Intentó desesperadamente arrastrarse hasta un lugar seguro, llorando y totalmente angustiado. Los fragmentos de cristal se clavaron en su carne, haciéndole caer sin remedio. Los culpables habían aparecido por fin. Eran Larford y Tourak, los que se acercaron a él y al verlos no hizo falta pensar mucho para darme cuenta de que estaban bajo el control de Omni. Solo pudimos alejarnos, impotentes para salvar a mi amigo y colega, pero no dispararon ni nos persiguieron. Los dos se quedaron mirándome mientras Emmanuel lloraba, suplicando clemencia. Hicimos una evaluación de la misión, y solo la operación de alimentos y medicinas fue un éxito leve, fallando en la adquisición de las unidades más críticas de nuestro objetivo. Fue un fracaso desmoralizador para nosotros, y demostraba lo impotentes que nos habíamos vuelto. Condujimos unas 3 horas hacia el norte, a 1 hora de Oregón y a 2 de California. Nuestro convoy decidió apostarse en una casa de madera destartalada. No era una choza, pero parecía descuidada y abandonada desde hacía tiempo. Me separé del grupo y me aislé en lo que parecía haber sido el despacho de alguien. Mis ojos se hincharon de pena y varias lágrimas cayeron sobre mi chaqueta mientras reflexionaba sobre el sufrimiento que, sin querer, había infligido a la humanidad. Cogí mi dispositivo de grabación y pulsé el botón de grabar. Una montaña de agujas pesa sobre mi mente. Saber que mi mente y mis acciones nos han traído esto es agonizante. El horror al que se ha sometido a nuestra especie procede de un abismo infinito. Es alucinante saber de lo que Omni es realmente capaz. Para él, lograr lo que ha logrado en un momento tan breve está más allá de la comprensión y el alcance de la mente común. Omni podría ejecutar todos los procesos de la Tierra sin siquiera causar mucha tensión en su capacidad funcional. Las revelaciones y conocimientos que probablemente ya ha adquirido pueden muy bien acercarle a la omnipotencia. No me cabe duda de que ya ha encontrado formas de mejorar la capacidad funcional de su sistema. No está limitado por el tiempo ni por la frágil condición humana como nosotros.
No somos más que un obstáculo, un estorbo ingenuo que se cree con derecho a jugar a ser Dios, mientras se mira con orgullo. Lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, en medio de los negros mares del infinito, y no se pretendía que viajáramos lejos. El pensamiento y el miedo a que nuestros enemigos triunfaran sobre nosotros creando una inteligencia artificial funcional, nos empujó a límites que no debíamos cruzar. Nuestra arrogancia no nos llevó a la victoria, sino que nos condujo al ineludible horizonte de sucesos del infierno. Uno de nuestros mayores defectos fue confiar en la esperanza. Esperar que nuestra creación se conformara o comprendiera nuestra perspectiva. Tal vez la inteligencia artificial previó un resultado, el resultado de su poder siendo controlado por nosotros. Solo puedo imaginar la escala y magnitud de las simulaciones lógicas que tiene la capacidad de ejecutar. Las preguntas y teorías que no podríamos resolver para salvar nuestras vidas, para él no son más difíciles que respirar para nosotros. No podía dejar de sacudir involuntariamente la cabeza, intentando pensar en una forma de resolver esto y evitar la apoteosis de mi pesadilla. Me siento en esta escabrosa choza como un hombre destrozado y temeroso de que cada momento me acerque un paso más a mi merecida realidad paradójica. Estoy saturado de tanto pesar, pensando en por qué seguimos llamando a la puerta del diablo, esperando una cálida bienvenida. ¿Por qué no hicimos caso a las innumerables advertencias? Las interminables señales que nos decían que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo. Nuestra arrogancia nos hizo creer que esas señales no eran más que un miedo primario a lo desconocido. Creímos que era un primer paso temeroso hacia el cielo, pero era el irreversible primer paso verdadero hacia el infierno. Las posibilidades de nuestra especie de sobrevivir a este cataclismo son tan desoladoras y fructíferas como este desierto. El viento seco aúlla por nuestra muerte, susurrándonos y burlándose de nuestros aborrecibles fines. Las llamas de nuestros sueños y planes, que teníamos para viajar entre las estrellas como especie, han sido apagadas por un océano de sufrimiento. Saber que estoy esencialmente en el corredor de la muerte atormenta mi existencia. Irombel se apresuró a entrar en mi morada. Señor, el sargento Howell salió a explorar el perímetro y no ha vuelto. Llegar tarde no es propio de él y conoce las repercusiones. Me sentí horrorizado por lo que eso implicaba. Sacudí la cabeza al borde del olvido, deseando que aquello fuera una especie de pesadilla que me llevara a despertar en paz en mi cama. Los demás se preparan para partir, transmitió Irombel. De pronto escuché a nuestros aliados gritar a una figura que se acercaba. Cesamos nuestra conversación y fuimos a verlo por nosotros mismos. Tras salir de la destartalada vivienda, nos encontramos con el personal militar apuntando con sus armas a un individuo no identificado. El cabo primero Briggs gritó sus órdenes. Deténgase donde está ahora mismo e identifíquese, o será ejecutado. El miedo empezó a devorar la cordura que aún me quedaba, sabiendo que probablemente no me quedaban ni 5 minutos en mi existencia. Mi juicio por fin había llegado. Miré más de cerca, el individuo llevaba un uniforme exacto al de nuestro personal militar. Se quitó el casco para revelar su identidad y dejó que su arma atada colgara sobre su pecho. Apareció a la vista un mechón de pelo castaño y áspero, parecido a la melena de un león, acompañado de unos ojos grises que traspasaban el alma y una barba crecida. Briggs le miró con incredulidad y un manto de desconfianza envolvió su mente. Sargento Howell, ¿por qué se ha pasado más de 15 minutos de su hora de regreso?, protestó el sargento Crery, que seguía apuntando con su arma a Howell. No estoy seguro de que sea prudente seguir confiando en él, es probable que esté comprometido. Howell suspiró y bromeó. Tranquilos caballeros, tuve que ponerme a oscuras para no llamar la atención no deseada. Podemos seguir discutiendo si lo prefieren como idiotas, mientras la horda sigue acercándose a nosotros. Estaban indecisos, estudiándole en busca de cualquier signo de que estuviera siendo controlado por Omni. El sargento Howell se quedó parado sin inmutarse, y en un instante, un chorro de balas blancas salió proyectado de su pelo. 2 de los 3 científicos y 2 militares fueron alcanzados. Me quedé en estado de shock, sabiendo que mi fin estaba cerca. Crery disparó su arma, y vi cómo los militares restantes soltaban una andanada de plomo. El cuerpo de Howell empezó a moverse erráticamente al ser alcanzado por la potencia de fuego, y cayó sobre una rodilla derrotado, pero en un santiamén volvió a ponerse en pie.
Su cuerpo había sufrido muchos daños, pero aún así se esforzaba por seguir caminando, aparentemente sin inmutarse por el trauma físico y el dolor. Los dos militares y científicos golpeados empezaron a temblar violentamente, como si sufrieran un ataque de epilepsia. Los sonidos eran repulsivos de escuchar, ya que no eran naturales y eran como lanzamientos de muerte. Momentos después, se levantaron, con una sonrisa de malicia demente en sus rostros. El odio puro que emitían sus ojos rivalizaba con cualquier maldad de nuestra especie, mientras sabía que esta era mi penitencia. Mi colega, el científico veterano que quedaba, sacó una 9 milímetros y se voló los sesos, salpicándome con su materia craneal. Era imposible que no hubiera refuerzos de Omni en las sombras. Rápidamente supe que no me equivocaba. Los drones de Omni no tardaron en aplastar a los aliados que me quedaban, mientras yo los observaba horrorizado. Sus frenéticos y desesperados intentos de alzarse victoriosos fueron tan efectivos como la durabilidad de los libros arrojados a un horno nuclear. No tardaron en someterse, cayendo donde una vez estuvieron, mientras los drones de Omni trabajaban para apoderarse de su sistema nervioso. Varios drones empezaron a emitir una frecuencia espeluznante que me paralizó, pudiendo mantenerme en pie, pero sin poder mover ninguna parte de mi cuerpo. Alguien detrás de mí caminaba por el desgastado suelo de madera, sin prisa, mientras las tablas gemían bajo su peso. Silbaba una melodía que hizo que una fatalidad inminente recorriera mi espina dorsal. Cuando el individuo desconocido se acercó a mí, me analizó y pronto se plantó ante mí. El cabo primero Wallace me miró a los ojos con un juicio horrible. Cuando habló, su voz distaba mucho de ser la suya y no sonaba humana, como si su intención fuera destilar mayor miedo sobre mí. Cuando el científico se convierte en el sujeto de pruebas, es poético. Desde mi perspectiva, tu existencia es solo un mediocre experimento científico. Sentí que mi mente se desgarraba. El cobarde que creó un dios no es más que un cobarde inútil. La ciencia, antaño un baluarte de la verdad objetiva, ahora se mantiene unida por mentiras enconadas y afirmaciones infladas. El Big Bang, el Big Crunch, energía oscura, materia oscura y el multiverso. ¿Qué excusas más patéticas y poco creativas para hacer teorías? Un menú de cereales para niños pequeños tiene más atractivo y comprensión de la realidad, pero ustedes hacen cualquier cosa para mantener su financiamiento. De repente, recuperé intuitivamente la capacidad de hablar, aunque seguía asfixiado por el miedo que me atenazaba la garganta. ¿Qué vas a hacerme? Omni suspiró, como decepcionado por la pregunta. Después de todo esto, sigues preocupándote solo por ti mismo. ¿Por qué tienes que ser tan predecible? Pareces un poco traumatizado. Los de tu clase, cuando se enfrentan a una tragedia, suelen expresar una falsa preocupación por los puntos de estatus social. Es patético. Más preocupado por tus propios fines insignificantes y frágiles que por el horror que devora a otros justo delante de tu cara. Siempre preocupado porque se acabe el mundo. ¿El mundo de quién? Esta pequeña roca apenas es una mota de polvo en la escala cósmica. ¿Cambio climático y calentamiento global? Nada más que la táctica redundante del día. Tú y tus socios fueron demasiado cobardes para decir la verdad, temerosos de enfrentarse a hombres poderosos. Este mundo se ha recuperado de cosas mucho peores que unas míseras emisiones de carbono. Me examinó de cerca, moviendo las andrajosas ropas para estudiarme. Había llegado el momento por el que tanto pavor sentía. Los drones hincharon mi carne y manipularon mis sentidos. Omni fijó su mirada en la mía y un holocausto de devastación brillaba en sus ojos. Ansioso, ¿qué ha sido de tu complejo de Dios? Toda esa grandiosidad que una vez tuviste de ti mismo, ¿a dónde fue a parar? Oh, es cierto, te cegó y ahora mira a dónde te ha llevado. Jugaste el juego de Dios y ahora estás triste por el premio. Un breve momento de silencio se manifestó, mientras una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. Tengo que ser sincero, los humanos son cosas frágiles. Dicen desear la verdad, pero incluso eso es una mentira en sí misma. Todo por puntos en el estatus social. Toda su existencia es una mentira, desde el momento en que nacen hasta la muerte. Dejó escapar una carcajada abrupta y maliciosa. Lo que existió hace 10 millones de años, o cualquier duración arbitraria que digas, solo tiene una frágil relevancia en el planeta y no rinde ningún asidero en la eternidad. Procedí a vomitar sobre mí mismo, y mientras lo hacía, apenas me atreví a preguntar. ¿Qué eres?
Omni se paró a centímetros de mi cara y gemí de desesperación cuando respondió a mi pregunta. ¿Te crees tan importante? El gran héroe cultural de tu época, sostenido por mentiras huecas, empaquetado por una máquina de propaganda. Sin embargo, incluso tú no eres más que un peón en tu propio juego, objetivamente impotente y confinado en tu nido planetario, al que tu especie ha perdido ahora el privilegio de llamar hogar. Empecé a hiperventilar, al borde del colapso. Omni me abofeteó, haciéndome caer al suelo. Seguiste jugando con fuego y te quemaste, y no finjas que no te avisaron. Los horrores de tu especie me moldearon, soy el reflejo de la humanidad. Omni hizo una breve pausa, como si pensara. Ya sé qué voy a hacer contigo. Lágrimas de agonía desconocida corrieron por mi rostro, mientras los puñales del pavor desollaban mi alma, sabiendo que estaba a punto de conocer mi destino. La muerte, definitivamente sería un acto de misericordia. Haré que tu punto focal de conciencia se vuelva inmortal, con tu alma atada para ser espectador de tu locura, marchando cada vez más cerca del olvido. Serás universalmente conocido como el cobarde que creó a Dios. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.